Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales ya en esta tercera semana de la última unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Luis? Muy Bueno, buenas licenciado, buenas noches. noches. ¿Cómo Dice, está, buenas noches. compañera Diana? Muy buenas noches, Buenas bienvenida. noches, dicen. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder escucharles a cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente actividad correspondientes allá a esta antepenúltima clase. Estamos ya dentro de la recta final de este proceso educativo. Un gusto haber compartido con ustedes todos estos procesos de enseñanza, aprendizaje, tarde, tarde. Vamos a continuar y vamos a iniciar con las actividades correspondientes a esta semana. A la tercera semana de actividades vamos a ir iniciando, vamos a ir revisando justamente temas importantes dentro de esta última etapa. Y vamos a ver América Latina y el mundo moderno es el tema central y vamos a ver el segundo evento más desastroso y negro que tuvo la humanidad, como es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo se dio, cuáles son los eventos más importantes, qué es lo que suscitó después de la Segunda Guerra Mundial y otros eventos que también se dieron. Vamos a ir analizando, vamos a ir viéndolos y analizándoles todos estos procesos. Y vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo se desarrolló. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial y cada uno buscó salir de la crisis por sí solo. Estallaron conflictos armados en la sociedad de naciones. Obviamente no pudo manejar. Recordemos que la sociedad de naciones se fundó después de la Primera Guerra Mundial y que fue la antesala de lo que hoy es la Organización de Naciones Unidas. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente. Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras establecidas. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que le asignó la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. Dentro de ellos que podemos mencionar es Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Dentro de este proceso de inicio de la guerra vamos a ver los impactos que desarrolló esta Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que culminó en el año de 1945, repercutió en todo el planeta. Cuando intervino Estados Unidos, el hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto. Inicialmente con el abastecimiento de azúcar y petróleo respectivamente. Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos. En el marco de la Operación Nederland, esto es Nuevos Territorios, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantiles latinoamericanos que apoyaban a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Igual que sucedió en la Primera Guerra Mundial, se organizaron dos frentes de batalla, los países del eje y también, obviamente, los países de los aliados. Aquí en verde nosotros podemos ver los países aliados y obviamente los del eje igual en color rojo. Y nosotros podemos ver los países, los aliados, estaba Gran Bretaña, estaba Francia, estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas hace ese entonces como la URSS, mientras que los países del eje estaban encabezados por Alemania, estaban determinados por Italia y también por Lituania. Son por los países que obviamente estuvieron conformando los países del eje, pese a que posteriormente se fueron involucrando más países en apoyo de uno y otro bando. En cuanto a las etapas de la guerra, podemos hablar de las victorias del grupo del Eje que se desarrollaron durante los años 1939 y 1942.
Alemania, liderado por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor, Hawái, con lo que Estados Unidos entró a la guerra. Los soviéticos resistían los avances nazis en ciudades como Leningrado, Stalingrado, que estaban totalmente sitiadas. Eso en cuanto a las victorias de los países del eje. En cuanto a las victorias de los países aliados, durante los años 1942 al 45, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Benito Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico, pues el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, con lo que prácticamente obligaron a su rendición. El terrible ataque hizo que Japón obviamente se rindiera de manera determinante. Después de esta guerra, uno de los aspectos fundamentales y más importantes para la humanidad entera, por así decirlo, es la fundación de la Organización de Naciones Unidas en sus siglas ONU, dentro de los cuales el Ecuador es parte de los países pioneros en los cuales generaron la conformación de la Organización de Naciones Unidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. Y en junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas, conocidas como la ONU. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido de una manera determinante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para la relación entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 países miembros dentro de la organización. Sus objetivos principales son justamente mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La Declaración de la Constitución de la ONU dice, puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a todos a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también al mundo. En cuanto a la lucha por la descolonización, es otro evento que también se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso lo denominamos la descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos países, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales, pues las fronteras quedaron trazadas de una manera irregular. Y por esas circunstancias, obviamente, países que en su interior, sus habitantes, guardaban determinados conflictos, obviamente se enfrentaron al ver que obviamente se generaban nuevas estructuras en cuanto a sus fronteras. En cuanto a las características del proceso de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y los años 60.
El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevaba a cabo. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de negociaciones. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo marcado por terribles guerras como fueron la de Vietnam y también la de Argelia. En el caso de las colonias en África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas sus propias reivindicaciones y poder político. Las ex colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de estos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización que han hecho que en algunos casos se desarrollen como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos. Varios de ellos se clasifican bajo expresión países del tercer mundo por su estado de pobreza y de su retraso en cuanto a los procesos de industrialización, obviamente marcándoles de esta manera los procesos de pobreza en cada y de retraso en cuanto al desarrollo industrial en cada uno de estos estados. Después de estos procesos y de la Segunda Guerra Mundial se desató otro tipo de conflicto, al cual se denominó la Guerra Fría. ¿Pero por qué? Vamos a ver las circunstancias. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con los dos bloques opuestos encabezados por los Estados Unidos, sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde el año de 1947 a 1991, periodo que se denomina la Guerra Fría. Dentro de esta Guerra Fría se desarrollaron los siguientes eventos más preponderantes, los cuales vamos a ver a continuación. Primero, la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados, uno socialista al norte y otro capitalista al sur. Otra de las etapas, la Revolución China. Desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60. La revolución china influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible el socialismo real. Otro de los eventos importantes dentro de la Guerra Fría es la Guerra de Vietnam. A inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia y Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. Otro de los eventos dentro de este proceso de la Guerra Fría es la crisis de los misiles en Cuba. En el año de 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia Estados Unidos. Como represalia, en 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que tras días de angustias y negociaciones finalmente fueron devueltos por los soviéticos. Eso en cuanto a los eventos más preponderantes dentro de esta etapa de la Guerra Fría. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay.
Primero planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista y socialista. Consolidó el apoyo a sus países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos. El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en el campo de la educación, la tecnología, la agricultura y la vivienda, cosa que nunca se ejecutó y que los gobiernos, dentro de los procesos, obviamente, de corrupción, obviamente se llevaron todos esos dineros y nunca aplicaron en mejorar en la educación, la tecnología, la agricultura y peor la vivienda. Y obviamente esto incrementó y determinó más los niveles de pobreza y pobreza extrema en los países latinoamericanos. Son eventos también importantes que se han venido dando y obviamente que nosotros debemos tener muy en cuenta porque quieran o no, nosotros como países latinoamericanos, pese a que hemos estado lejos tanto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hemos recibido todos los azotes y obviamente las consecuencias de estos procesos bélicos, especialmente dentro del campo de la industria, dentro del campo de la economía y sobre todo del campo social, del campo ideológico. Entonces siempre hemos tenido este tipo de inconvenientes. Esto es en cuanto a las determinaciones que nosotros hemos visto de estas etapas después de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clases un poco más qué es lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuáles las determinaciones. No sé si ustedes han podido escuchar o han podido ver. Les invito a revisar, por ejemplo, documentales acerca de la Segunda Guerra Mundial y uno de los eventos más macabros que se puede mencionar dentro de la historia, de, por así decirlo, por ejemplo, los campos de concentración y dentro, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz, uno de los más letales, donde existían cámaras de gases, existían hornos, existían una serie de cámaras de tortura en las cuales les mataban, les torturaban a las personas, especialmente a los judíos. Son etapas, obviamente, que nosotros, en lo posible, no se debe, como humanidad, no se debe permitir que se vuelvan a repetir estos escenarios, pues obviamente esto ha marcado un proceso de evolución en cuanto a la sociedad bastante negativa, obviamente en la cual obviamente se ve el poder, la mentalidad que tiene el ser humano para destruir a otros seres humanos. En cuanto a los segmentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 a 1945 y que involucró de manera directa e indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de aquella época. Se le considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias. Se estima que entre 50 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto armado. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios: Europa, el norte de África y Asia Oriental y el Pacífico. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos, como son los aliados y las potencias del eje, en un conflicto que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil de los países involucrados. En el contexto de la guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos, como el asesinato masivo de personas en campos de exterminio o concentración y de trabajos forzados del nazismo, mayormente población judía, lo que recibió el nombre de holocausto o Shoah. Además, durante este enfrentamiento se utilizaron por primera vez en la historia las armas nucleares que provocaron la destrucción masiva de dos ciudades y la muerte instantánea de decenas de miles de vidas civiles. Fue el caso de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Dentro de los puntos claves de la Segunda Guerra Mundial, podemos mencionar que dentro del inicio de la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en el año de 1939 a raíz de la invasión alemana a Polonia.
prácticamente también se dieron otros eventos por los cuales se desató esta guerra. En cuanto a los bandos enfrentados fueron las potencias del eje conducidas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados encabezados por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. En cuanto a a los alcances, involucró a gran cantidad de países de todo el mundo y provocó enormes niveles de destrucción en Europa y Japón, incluido el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En cuanto a las víctimas, dejó un saldo de entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles. El fin de la Segunda Guerra, pues esta terminó en el año de 1945 con la rendición incondicional de Alemania en el mes de mayo y Japón en septiembre, lo que aseguró la victoria del grupo o del eje de los aliados. ¿Qué bandos se enfrentaron? Vamos a ver a continuación un poco más en cuanto a este tema. Los dos bandos enfrentados en la Segunda Guerra Mundial fueron los siguientes. En primera instancia, los países del eje conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios y estados títeres como Bulgaria, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Eslovaquia, Serbia, Croacia, Irak y Albania. Esta alianza se formalizó con la firma del Pacto Anticomintern, determinado durante los años 1936 a 1937 y el pacto tripartito durante el año 1940. En cambio, los países aliados, encabezados por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, junto con otros países y gobiernos como Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y el RAC británico y algunos países de participación minoritaria y apoyo diplomático son los que estuvieron obviamente conformando el grupo de los países, los aliados. Estos fueron los dos frentes que obviamente se enfrentaron en esta Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las características de la Segunda Guerra Mundial tuvo las siguientes características. Fue la guerra más devastadora y de mayor alcance internacional de la historia. Enfrentó a las potencias del eje, encabezados por Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, con los aliados liderados por el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos y China. Comenzó tras la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó con la rendición alemana en mayo de 1945 y la rendición japonesa el 2 de septiembre del mismo año. Se combatió en varios frentes que involucraron principalmente los territorios de Europa, el norte de África, Asia Oriental, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Supuso la aplicación de nuevas tecnologías tanto para el armamento como para el transporte y las comunicaciones, como para los radares de sonar, los aviones de reacción, las computadoras y las bombas atómicas. Provocó un número de bajas sin precedentes, que se calcula entre 40 y 60 millones de muertos entre militares y civiles, además de una gran cantidad de heridos. Además, ocasionó la destrucción completa de ciudades de Europa y el Pacífico. Incluyó la aplicación del plan nazi de exterminio de la población judía europea, que recibió el nombre de solución final y causó el Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración y exterminio, a los que se sumaron otros grupos sociales que también fueron víctimas del nazismo. Una de sus novedades más dramáticas fue el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, que provocó la muerte instantánea de decenas de miles de personas y precipitaron el fin de la guerra. Con el detonamiento de estas dos bombas, obviamente el fin de la guerra fue inevitable por los daños y los impactos causados dentro de estas poblaciones. En cuanto a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo se dieron el antesala del inicio de estos procesos bélicos y vamos a ver cómo se vinieron dando, cuáles son las características más preponderantes.
El nazismo llegó al poder en Alemania de 1933 e impulsó una política de rearme que vulneró las disposiciones del Tratado de Versalles firmados tras la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el líder italiano Benito Mussolini invadió Etiopía y junto a Alemania nazi apoyó al abandono sublevado en la Guerra Civil Española durante los años 1933 a 1939, lo que afianzó la alianza militar conocida como el Eje Roma-Berlín. El expansionismo alemán derivó en la conexión de Austria y los sudestes de Checoslovaquia. En el año de 1938, los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación y aceptaron las anexiones con la intención de apaciguar a Hitler. Sin embargo, en mayo de 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y en agosto firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética que lo dejó, obviamente dejó el camino libre para invadir Polonia. En Asia Oriental y el Pacífico, el Imperio de Japón intensificó su expansionismo militar por iniciativa de los sectores nacionalistas del gobierno que querían crear la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental bajo la hegemonía japonesa. Y en el año de 1931 Japón invadió la región china de Manchuria y en 1937 comenzó la guerra chino-japonesa. En esos años Japón firmó un pacto anticomintern con Alemania que anticipó su alianza militar con Hitler y Mussolini, confirmando que el pacto tripartito de 1940 obviamente se iba a respetar. En cuanto a las causas de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver serían las causas que detonaron en este conflicto armado que obviamente sería el más negativo para toda la sociedad. La Segunda Guerra Mundial se debió a diversas razones que obviamente podemos resumir en los siguientes puntos. Primero, los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados en la Primera Guerra Mundial llevó a la firma del Tratado de Versalles en el año de 1919, que impuso una condición muy severa a Alemania, como la pérdida de sus colonias en África y otros territorios en Europa, la reducción de su ejército y la imposición de reparaciones de guerra que llevaron a una deuda impagable con los países vencedores. El surgimiento del fascismo y el nazismo. Benito Mussolini creó el fascismo en Italia como una reacción contra la actitud de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial, que no habían reconocido la totalidad de las demandas territoriales italianas a pesar de su colaboración con la Entente. Adolfo Hitler se inspiró en Mussolini y creó en Alemania el nazismo, un movimiento nacionalista motivado por el descontento popular ante la humillación del Tratado de Versalles y que llegó al poder durante la crisis económica de los años 30. Ambos movimientos buscaban recuperar las glorias pasadas de sus países mediante la militarización de ambos sectores de la sociedad, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Las tensiones chino-japonesas después de la Primera Guerra Chino-Japonesa en el año de 1894-1895, Japón se había convertido en una potencia imperial con ambiciones expansionistas en Asia Oriental y el Pacífico. En el año de 1905 venció a Rusia, en 1931 ocupó Manchurias, que pertenecía a China, y en 1937 inició una segunda guerra chino-japonesa que intensificó las tensiones con, obviamente, Estados Unidos en el Pacífico. La invasión Alemania a Polonia. Alemania inició su expansión territorial con la anexión de Austria y los sudestes de la invasión de Checoslovaquia sin que se desatara una guerra. Sin embargo, en 1939 Hitler estableció un pacto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, lo que provocó la declaración de guerra de las potencias europeas occidentales y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Este sería el evento detonante en el cual se desató la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a las etapas de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial atravesó distintas etapas que pueden ser ordenadas según diversos criterios. En términos simples, se pueden identificar tres etapas caracterizadas por el exitoso expansionismo alemán en Europa y el Mediterráneo. Durante los años 1939 a 1941, la entrada de la Unión Soviética y Estados Unidos en la guerra que abrió nuevos frentes y cambió el rumbo del conflicto. En 1941 a 1943, la progresiva victoria de los aliados durante los años 1943 a 1945. En cuanto a la primera etapa, el avance del eje durante los años 1939 a 1941, la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial estuvo caracterizada por el rápido avance alemán en Europa y otras operaciones del eje en el Mediterráneo. Las tropas alemanas comenzaron la invasión a Polonia y el 1 de septiembre de 1939 tomaron Varsovia. El 28 de septiembre los soviéticos también invadieron Polonia, que dejó entonces repartida entre Alemania y la Unión Soviética de acuerdo con el pacto firmado por ambos países. Esto en cuanto a parte de los eventos más importantes que obviamente podemos mencionar de esta Segunda Guerra Mundial. Obviamente nosotros podemos ver y obviamente se queda también una etapa que ojalá podamos ver en la clase siguiente que nos queda, cómo se desarrolló y cuáles fueron las características de los famosos campos de concentración que crearon los alemanes justamente para exterminar a los judíos por considerarles una raza invasora inferior. También estaban otros ciudadanos, obviamente personas que hoy nosotros le conocemos en situación de calle, ladrones, prostitutas y todo, obviamente les llevaban a los campos de concentración, donde obviamente les torturaban, les quemaban vivos en los hornos, tenían cámaras de gases donde obviamente mediante mangueras, obviamente ingresaban gases venenosos que los mataban y así una serie de torturas que se desarrollaron dentro de los campos de concentración. Algunas personas, las que mayor suerte tuvieron, obviamente tuvieron que desarrollar trabajos forzados, otras personas lamentablemente tuvieron que sucumbir en cada uno de estos hornos infernales, obviamente que eran llevados día a día. También habían campos en los cuales se desarrollaban actos de fusilamiento, en los cuales también obviamente se iba desarrollando cada una de estas actividades tremendas que se desarrolló y que esperemos que jamás se vuelvan a repetir en el contexto histórico de la humanidad. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Les espero el día de mañana en las siguientes clases que tenemos. Que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias, listo. Liz. Hasta mañana. Hasta mañana, Luis, gracias.